Dando paso a nuestra siguiente conferencia, el aprendizaje mediado por TICS, retos para la calidad, que está a cargo de la doctora Ana María Bañuelos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y voy a proceder a dar lectura a la hoja de vida de la doctora Ana María Bañuelos. La doctora Ana María Bañuelos es especialista en educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en evaluación educativa, estrategias de enseñanza-aprendizaje en educación superior e innovación educativa. Posee una licenciatura en Psicología Educativa, una maestría en Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la UNAM y posee un doctorado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Psicología de la UNAM, tutora de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, es profesora investigadora en la UNAM desde hace 30 años, fungió como directora de Desarrollo Educativo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, fue jefa del Departamento de Desarrollo de Material de Enseñanza y Apropiación Tecnológica de la Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente se desempeña como subdirectora de Evaluación Educativa de la CUAED UNAM. Con ustedes, la doctora Ana María Bañuelos. Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer esta invitación, especialmente a la maestra Marta Quintanilla por la deferencia de invitarme a charlar con ustedes sobre este tema, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hablar sobre aprendizaje ubicuo, que es el tema central de la jornada, y hablar del tema de la calidad y qué retos nos implica a todos nosotros. Bueno, centraré mi charla en tres grandes elementos, como decía, aprendizaje ubicuo como el eje central de esta novena jornada. El segundo actor, no menos importante, pues es el docente, entonces, bueno, que hay que comentar al respecto. Y como último término, pues el tema justamente de la calidad. Y ya veremos, reflexionaré con ustedes de qué hablamos de calidad cuando hablamos de calidad. En la educación a distancia, por supuesto. Bueno, aprendizaje ubicuo, pues nos dicen quienes saben que tiene que ver con el acceso continuo a la información, ¿no?, que ya tenemos disponible, que esta información además tiene un componente de portabilidad, ¿no? Los dispositivos móviles, pues ya ayer nos hacían una buena referencia y explicación al respecto. Lo interesante de los dispositivos móviles es que esta característica de que podemos traerlos todo el tiempo se ha asociado, digamos, con el que debemos traerlos todo el tiempo. Y entonces ya estamos pues totalmente conectados al tanto de todo. Y también… Uno, dos. Gracias. Y pues asociado a esto, sin duda, pues hay un componente importante de interconexión. Entonces, hablar de aprendizaje ubicuo es que hablar de que estamos conectados con información continua, acceso a información todo el tiempo. Tendría que ver con la triple W, pero no como hace ya muchos años veíamos que era el World Wide Web, sino que puede ser donde sea, cuando sea y lo que sea. Somos consumidores de información, sin duda. Y esto, pues, cómo ha transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y hablando de enseñanza,
pues como decía, el otro actor es el docente. Esta imagen me gusta desde que la pesqué en la red hace ya tiempo. El profesor en México era las caricaturas se conocía como profesor Gadget, después fue como el profesor Truquini, fue la traducción que se hizo, pero bueno, es como el inspector, pues que trae ahí haces bajo la manga, ¿no? Una pedagogía más activa, el uso de tecnologías, la web, distintos recursos, y el reto ha sido la formación docente. Pero ¿sobre qué tendríamos que formarlos? Bueno, hay un sinnúmero de estudios que tienen que ver con las competencias que debemos tener los profesores que nos desempeñamos en modalidades no presenciales. Lo cierto es que la mayoría de las propuestas y de los estudios se centran en 3 grandes aspectos, presentes también en enseñanza presencial o escolarizada, como se le llama en la UNAM. Sin duda, lo que tiene que ver con los componentes didáctico-pedagógicos, ¿no? Es decir, saber cómo conducir, digamos, el proceso para que los alumnos construyan su propio conocimiento. También elementos de comunicación, que es toda esta mediación que hay que hacer igual en este proceso, y sí tiene un componente particular, me parece, en las modalidades abiertas o a distancia, semipresenciales o virtuales, el de la tecnología. Pero la verdad es que en los estudios que he analizado y revisado, bueno, hay toda una lista de actividad, bueno, de competencias que debe tener el profesor, ¿no? Que se agrupan en estas 3, pero pues también de gestor, de tutor, de acompañante y de facilitador, y que tiene que resolver los problemas en el aula y ser empático con el alumno y estar disponible 24/7, es decir, el mayor tiempo posible, etcétera, etcétera, que yo en mis clases a veces he bromeado y digo, bueno, dada esta lista, lo único que falta es que sea guapo y buena persona, porque bueno, quien ya tenga todo eso, pues ya. Es más, la guapura, creo que en este momento reflexionando, se la podríamos perdonar si es capaz de hacer todo lo que nos dicen los teóricos que debemos hacer. Pero lo cierto es que, bueno, se centran en estos 3 elementos. Programas de formación, ayer el doctor Francisco Cervantes comentaba lo que se está haciendo en la UNAM, un programa agresivo que se va a instrumentar en nuestra institución, que bueno, sin duda tiene que ver, toca con estos ejes, y bueno, también hay N cursos sobre todo esto. Andrés Oppenheimer, que es un periodista de origen argentino que trabaja en Estados Unidos, publicó este año un libro que se llama Sálvese quien pueda, y habla en esta obra de la automatización y de los empleos y profesiones que están en riesgo de desaparecer con la llegada o el acceso ya de los robots, de la automatización. Y bueno, ahí narra este estudio que bueno, ya es famoso, que se hizo en el Reino Unido, un algoritmo que bueno, ahí permitió identificar distintas actividades. Por ejemplo, habla de los banqueros, de los prestadores de servicio hoteleros, por ejemplo, gente de finanzas, algunas cuestiones de contaduría, y en ese listado también pone a los profesores. Y entonces dice, sálvese quien, bueno, la obra es Sálvese quien pueda. Y por ejemplo, cuando habla de los profesores dice, edúquese quien pueda. Y entonces el planteamiento que nos hace este amigo, que bueno, hizo una serie de entrevistas y viajó por todo el mundo para tener de viva voz lo que está sucediendo, bueno, pues plantea que hay cosas que, por ejemplo, los MOOC, ¿no? Estos cursos masivos en línea, nosotros decimos San Google, ¿no? El ponente anterior dijo, para referirse a Google, el oráculo, ¿no? De Google. Entonces, bueno, encontramos toda la información que hay.
hago un pequeño paréntesis. En la UNAM, en la Facultad de Ciencias, hay una carrera que es de reciente creación, van como 5 o 6 años que se ofrece, que se llama Física Biomédica. Y en agosto de este año ingresó un jovencito de 12 años de edad. Y entonces dijo que, desde que era pequeño, por supuesto sus padres identificaron que era un niño superdotado y no asistió a la primaria, no asistió a la secundaria, estudiaba en su casa con apoyo de sus padres y dice que cuestiones de álgebra y de física, o sea, de matemáticas ahí más o menos, de nivel bachillerato, pues las aprendió en internet. Y eso le bastó para, obtener el certificado, hacer su examen de ingreso y ahora está en nuestra universidad. El reto aquí, por un lado, es, entre otros, darles a nuestros alumnos las herramientas para que aprendan, sean buenos selectores de información, porque de que encontramos todo, pues sí, hay todo, pero habría que saber qué es lo correcto o lo apropiado para determinados contenidos. Entonces, lo que plantea Andrés Oppenheimer es que la profesión de profesor podría también desaparecer con la automatización. En toda la introducción que hace de estas profesiones, ya en detalle cuando habla de la docencia, matiza el comentario, ¿no? Y dice, pues en realidad no, habrá cosas que los profesores tendremos que seguir haciendo, aunque sobre todo en la educación, lo que es educación básica, no la primaria, pero existe un robot que se llama el profesor Einstein, que ya salió hace ya como 4 años, una cosa así, que cuesta alrededor de $300, o sea, es relativamente accesible, que es un muñequito como de 30 centímetros, 40 centímetros, que es capaz de, gesticula y ve al usuario, ¿no? A los ojos, y es capaz de responder una serie de preguntas, pero sobre todo a los niños, explica temas de física y de matemáticas. Y entonces dice que la ventaja de este robot es que tiene una paciencia infinita, que no se cansa y puede operar las 24 horas, 7 días de la semana, pero lo interesante es que si no se ha entendido un concepto, lo puede explicar de distintas maneras y hacer una congruencia con el estilo de aprendizaje del niño en este caso, ¿no? Entonces, sí hay como una enseñanza muy orientada o muy personalizada. Y el matiz, como decía, que hace hacia el final es que, pues sí se automatizarán algunas tareas que hace el profesor y que le quitan tiempo, o le restarían, mejor dicho, le podrían restar tiempo para poner atención en su enseñanza. Por ejemplo, para pasar asistencia, ya existen aplicaciones, deben llamarse un software, que con una tableta uno pasa así por el salón, se va así paseando por las bancas y puede hacer como un paneo, digamos, de los rostros y se va registrando la asistencia, ¿no? Eso se puede automatizar muy bien, que ya no destinaría el profesor varios minutos a ir pasando lista, pero en realidad seguiremos en este mundo cumpliendo nuestra función de docencia. Pero dados estos cambios, estas nuevos ambientes en el que ya nos desenvolvemos y a nivel superior, sin duda, pues el tema de calidad. Entonces, esto, ¿qué nuevos retos nos implica? Primero, comentar que el término de calidad es difícil de definir. Yo soy psicóloga educativa y entonces en la psicología tenemos algunos constructos, por ejemplo el de emoción. También cuando he dado clase, emoción es una de estas conceptos que es difícil de definir, pero todos sabemos qué es, todos lo experimentamos
a lo largo de nuestro día y de nuestras vidas sabemos cuando nosotros mismos estamos enojados, tristes, reconocemos cuando alguien está también molesto, etcétera. Pero ya cuando lo definimos bueno, es el estado en el que, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que ocurre lo mismo con el tema de calidad. Es relativamente sencillo reconocer la mala calidad, pero pues ¿de qué hablamos de calidad cuando hablamos de calidad en educación superior? En primer término en educación, después educación superior, y ya se nos empieza a complicar un poco más la existencia cuando los centramos a la educación a distancia. Y traigo aquí algunas ideas. La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, estos organismos acreditadores que avalan y dan fe, digamos, de la calidad de una institución, pues nos dice que es el grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. Entonces uno dice, ¿y cuáles son los rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior? Pero bueno, lo que nos plantea es que debe haber hablamos de calidad cuando hay cierto grado de cumplimiento con una necesidad, digamos, establecida. Vamos a ir afinando. Federico Malpica, un investigador de la Autónoma de Barcelona, de origen mexicano, nos dice que hablar de calidad pues es la mejora continua, el refuerzo constante de la coherencia entre aquello que se pretende del alumnado cuando acaba su formación, es decir, las finalidades educativas, lo que se hace en las aulas para garantizar que esta formación se cumpla, esto es, los procesos educativos, y finalmente los resultados de aprendizaje obtenido. Entonces aquí hablar de la calidad educativa, pues ya ubicamos 3 elementos: la congruencia entre propósitos, procesos y los resultados. Lorenzo García Aretio es un referente en nuestra región latinoamericana. Él trabaja en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED de España, que el año pasado cumplió 45 años ya de creada, y como decía es un referente sobre todo en español. Pues nos dice que el término hablar de calidad pues guarda estrecha relación con la eficacia para alcanzar una meta establecida, es decir, los fines educativos, en concordancia con el autor anterior, Federico Malpica. Y que bueno, pues evaluar la calidad es valorar las propiedades de algo, y en educación a distancia pues sería la valoración de los procesos educativos, pero que sí tendríamos que poner en nuestra modalidad especial atención cuáles son estos indicadores con los que se mide la calidad. El maestro Manuel Moreno Castañeda, un referente en nuestro país, especialista en educación a distancia y exrector del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, de donde viene nuestro colega doctor Rafael Morales, que más tarde compartirá con ustedes su experiencia, nos dice que la excelencia de la educación institucionalizada no depende, al final del día, de la modalidad educativa, sino de la calidad de los procesos que se viven y aprenden, la cual está condicionada fundamentalmente por el personal académico, los planes de estudio, el apoyo a los estudiantes, los recursos de información y los procesos de evaluación. Y entonces que la educación en la modalidad que nos reúne el día de hoy, la educación mediada por tecnologías, pues debe ser evaluada con las mismas exigencias que cualquier modalidad, solo que con parámetros adecuados a sus
peculiaridades. Y la última definición que quiero compartir con ustedes es de el doctor Claudio Rama, de origen uruguayo, también un referente en nuestra región latinoamericana, y no solo es especialista en educación a distancia, sino también en el tema de calidad en particular. Y entonces él nos dice que la educación a distancia pues no es el eje o el foco relevante de la evaluación, que es un objeto indirecto, le llama, y que el centro de la evaluación de la calidad en educación a distancia pues debe ser el logro del aprendizaje. Él le pone el apellido significativo, pero bueno, del aprendizaje significativo. Tendría que ver con los fines, de que los últimos autores que he mencionado ya también comparten, y que a raíz de la evaluación del logro del aprendizaje es como podríamos garantizar o dar cuenta de la utilidad y eficacia de una institución. Y lo que me gusta de Claudio Rama es una metáfora que él plantea en esta obra, que dice, la metáfora del gato, y dice que es necesario volver a pensar que no importa si el gato es blanco o negro, que lo importante es saber si es capaz de cazar ratones, y que no habría que obligar a los gatos a teñirse de los infinitos colores posibles, que aunque importantes no determinan la diversidad de sus capacidades para cazar ratones. Y entonces que al final lo que importa y en lo que debemos centrar nuestra atención es si los estudiantes están alcanzando su aprendizaje. Quiero comentar también que haciendo una pesquisa, una investigación de lo que nos ofrece San Google en la red, me topé con este video del doctor Lorenzo García, un video de 1996 que se llama Explorando el futuro de la educación a distancia, cuando en ese momento él era director del IUED, que es el Instituto Universitario para la Educación a Distancia en la UNED, y entonces habla sobre la investigación, que es importante empezar a hacerla. Se hablaba en ese momento como la gran tecnología, la videoconferencia, y los aportes pedagógicos que habría que ver que este medio nos brinda, pero bueno, se centra su participación en la charla que hace sobre la formación docente. Y entonces dice, es que nuestros docentes deben saber qué es la educación a distancia, cómo se hace, cómo aprende el adulto. Claro, hace 20 años en la UNED ocurría lo mismo que en México, que la edad promedio sobrepasaba estaba entre 35 y 40 años la edad de los estudiantes. Hoy día tenemos estudiantes ya muy jóvenes. ¿Cuáles son las funciones que va a hacer este profesor? ¿Cómo va a evaluar el aprendizaje en una modalidad que no es presencial? Y entonces también se da mucho peso de la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios. Hoy día eso ya no se habla de eso, ya se da por un hecho que no existen los profesores todólogos, ¿no? Que puede hacer todo. Y entonces habla, que hay que investigar, que hay que cuidar la calidad y que sobre todo hay que hacer valoraciones para identificar los puntos débiles y trabajar en ellos, fortalecer los elementos fuertes y establecer planes de mejora. La UNAM, y con apoyo de la CUAED, así como en la UNA, apoyó una facultad que se encuentra en la periferia de la Ciudad de México, y se creó en el año 2006 un centro tecnológico de educación a distancia. Y en el año 2016 se cumplieron 10 años de este centro, y a propósito de eso invitaron al doctor Lorenzo García a dar una charla por videoconferencia. Bueno, yo estoy aquí ventaneando al doctor Lorenzo García, muy joven, Lorenzo García igual de joven, pero bueno, físicamente ahí con algunos detalles. Y entonces, 20 años después, Lorenzo ahora habla
de los nuevos retos de la educación a distancia. ¿Y de en qué centra su atención? Ya no habla de equipos multidisciplinarios, ya no habla de videoconferencia, desde luego, pero sigue hablando de la necesidad de la formación de los docentes como eje central en una modalidad de este tipo. Habla también de la necesidad de hacer investigación, de fortalecer las investigaciones. Ahora el trabajo en red, del cual no se hablaba hace 20 años, bueno, 22 ya en realidad, menciona sobre la credibilidad que tiene la modalidad, que bueno, se ha ido ganando, ¿no? Y en la región latinoamericana, aunque todavía hay que seguir trabajando en esto, así como en los marcos regulatorios, los cuales no existían hace 2 décadas, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya se está consolidando este asunto, y como decía, del trabajo en red. Y entonces, pero sí, ya incorpora, digamos, 2 términos, que es la innovación y la calidad, y que tendríamos que trabajar sobre ello. Me di a la tarea también de hacer una pequeña pesquisa de de qué se está publicando en cuanto al tema de calidad en nuestra modalidad. Y una revista que es referente también y que está a cargo de la UNED y de la IESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior Abierta y a Distancia, y que también se coedita con la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, es la RIED, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Cumplió 3 décadas este año. Bueno, surge pues también en origen desde la UNED. Y entonces, bajo el tema de calidad, localicé 75 artículos. ¿Pero bajo qué temas? Vayan planteando sus hipótesis. Los concentré, de acuerdo a la revisión que hice, en estos temas. Sobre MOOC, 10 artículos. Sobre materiales, 12. Y materiales es recursos, Internet, el uso de tecnologías, pues sí, experiencias donde se prueban distintos materiales didácticos. Experiencias muy pocos en relación al total, pero experiencias del modelo de educación a distancia de la Universidad de Costa Rica, ¿no? El modelo de educación a distancia en Brasil, ¿no? Bajo ese tema. Sobre modelos de educación a distancia están la mayoría, y allí son propuestas de indicadores, de guías de evaluación, de autoevaluación, de procesos de evaluación y todo lo que tiene que ver con medición, estándares, indicadores, instrumentos, cuestionarios, etcétera, alrededor de la medición de la calidad. Sobre aprendizaje, también experiencias de aprendizaje probando de tipo tanto experimental como pues ensayos o análisis. Y por último, en menor medida, o la penúltima numeralia, son experiencias que tienen que ver con docentes, con formación docente o con innovación en la docencia. Ante este panorama dije, bueno, qué interesante, creo que puedo compartirlo. Voy a averiguar otra revista, a ver qué encuentro. Pues otra que me parece que es referente es la revista de Educación a Distancia que lleva a la Universidad de Murcia, lo que es Miguel Zapata, si no me equivoco. Esta es una revista pues, que tiene 10 años de circulación. Hice el mismo ejercicio y me encontré con 64 artículos, ¿no? Casi 10 menos. Entonces dije, pues qué interesante, usé mi misma categorización y los resultados son muy similares. Bueno, en este caso MOOC, solo hubo 1. Sobre materiales hay 12, sobre experiencias es muy poco, sobre modelos de evaluación de la calidad, igual, bajo la misma idea de
instrumentos, propuestas de indicadores, autoevaluaciones, cuestionarios, experiencias, etcétera, sobre aprendizaje muchísimos más, pero lo que tiene que ver con la formación de los docentes, al menos publicado, de acuerdo a mis criterios de elección, pues vuelven a ser muy pocos. Eventos sobre calidad en educación a distancia. Pues está los que congregan a varios países bajo la organización Virtual Educa, que hay un evento internacional, pero bueno, hay en distintas regiones. Este fue el de este año en la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. En el extremo inferior izquierdo está Educa, que se hace anualmente, el Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia. El de Virtual Educa, que este año se realizó en Argentina, el evento internacional, y arriba de ellos es, ya el 26º Encuentro Internacional de Educación a Distancia que se hace en México, la Universidad de Guadalajara. Ya no hay así tantísimos eventos que tengan que ver sobre la calidad. Estándares, pues igual, hay muchísimos, pero algunos referentes de orden internacional, que está a la izquierda, es el del Instituto Latinoamericano para la Calidad en América Latina y el Caribe, a cargo de la Técnica Particular de Loja en Ecuador. Se creó en el 2007, o sea, tiene 11 años de creado, pero bueno, es un referente en la región. El que está en medio es uno nacional en México, pero es para los posgrados, a nivel de posgrado, en particular de maestría, que bueno, también se pudo, digamos, consolidar una propuesta como esta. Y el de la derecha es un instrumento donde también participa el CALED de Ecuador, una organización americana de aprendizaje en línea, y bueno, algunas otras instituciones. En México, el doctor Cervantes y una servidora y otros colegas tuvimos oportunidad de participar en esta propuesta sobre estándares. Entonces también es variopinto la oferta que tenemos sobre estándares de calidad. Y bueno, pues voy terminando. Bueno, y a nivel ya en México tenemos organismos acreditadores en todas las áreas, en todas las disciplinas. Ahí está el ejemplo de lo que es COMACE, que es el organismo acreditador para la enfermería. Tenemos el que está en medio, en azul, son los procedimientos generales para la evaluación de programas de educación superior, tanto en modalidad semipresencial o abierta o a distancia. El Ministerio de Educación las menciona como escolarizada y no escolarizada. Bueno, y también en la UNAM, en el Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia, tenemos unos lineamientos que para la presentación de planes de estudio, ya sea en modalidad abierta o semipresencial o a distancia. Entonces, bueno, preocupados por la calidad está todo mundo. Propuestas sobre cómo evaluarla, sí hay bastantes, pero pues la realidad es que las publicaciones que tienen que ver en torno a esto también hay bastantes, pero bueno, este asunto de la formación docente sí me parece que es una asignatura todavía pendiente. Y entonces, pues chambonamente, como decimos, en realidad no tengo la respuesta a el reto sobre la calidad, y voy a abusar de lo dicho el día de ayer, donde se mencionaban, más de un conferencista dijo, no sabemos cómo va a ser la educación en unos 10 años, o sea, tampoco en 40. Bueno, que no íbamos a estar para ver qué sucede en 40 años, pero lo mismo la calidad, no sabemos hacia dónde se va a dirigir. Ciertamente debemos pensar en
en instrumentos más flexibles deberemos innovar en la manera en que evaluamos la calidad, porque no estamos hablando de una educación a distancia como hacía hace 5 años, ¿no? O sea, hace no mucho, sino que, bueno, aprendizaje ubicuo, profesores, tecnologías, la transformación en la universidad digital, nos decía el colega español hace un momento, más adelante veremos otras experiencias. Entonces, bueno, lo que sí es que tenemos que seguir trabajando. La educación a distancia sigue en evolución y, como veíamos, el tema de calidad y sobre todo de la formación de los docentes, pues ha sido, es y seguirá siendo el tema en el que deberemos poner atención. Pero pues sin duda los invito a que sigamos en el debate, donde eventos como este nos brinda justo esa posibilidad, lo cual celebro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana María Bañuelos por haber compartido estas importantes reflexiones sobre un tema de vital importancia, sobre la calidad. Yo siempre les digo que por ser una, digamos, en nuestro país y en nuestra universidad, modalidad nueva y esa transición a una última generación de educación a distancia mediada por tecnología con mucha fuerza, se nos exige mucha más calidad que la educación virtual, ¿verdad? Pero que cuando vemos los procesos mediados por tecnología y de educación a distancia, vemos que hay mucho criterio de calidad y mucho trabajo. El poner una asignatura o una carrera en modalidad virtual implica no menos de 2 años fuertes de trabajo, y coincidimos plenamente en que el actor principal, y ese es un tema que trabajamos desde la universidad, y siempre tenemos que el elemento clave para la calidad de nuestra educación a distancia y virtual son nuestros profesores, tanto como diseñadores de esos espacios de aprendizaje, como arquitectos de esa propuesta formativa, como facilitadores del proceso. Así es que seguiremos en ese reto, doctora Bañuelos, construyendo conocimiento y puntos de encuentro sobre cómo aseguramos la calidad en esta modalidad. Y aprovecho para decirles que la doctora Ana María Bañuelos ha estado esta semana con un grupo de profesores de nuestra universidad trabajando aplicación de mejoras a asignaturas virtuales ya diseñadas. Y anuncio para este grupo de profesores, en este receso que vamos a entrar, van a pasar este grupo de profesores al aula 302 para terminar de abordar un tema que se tenía previsto ayer con la doctora Ana María Bañuelos y cerrar este programa de formación que continuará con el apoyo de nuestra plataforma virtual. Así es que despedimos con un fuerte aplauso a la doctora Ana María Bañuelos.